Sean todos bienvenidos. Es un gran privilegio para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Y hoy vamos a analizar la porción de la Biblia de Filemón 1, del 8 al 25. Les voy a pedir, hermanos, por favor, que abran sus Biblias en Filemón 1, del 8 al 25, y en cuanto la tengan, se pongan de pie para darle lectura. Amén, hermanos. Filemón 1, del 8 al 25. Leemos todos, por favor. Por lo cual, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por este día, porque tú nos permites estar aquí, mi Dios, para escuchar de tu bendita palabra. Bendito Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que te muevas con fuerza y con poder sobre cada uno de mis hermanos, Señor, sobre de mí, mi Dios bendito. Que sea, Señor, tu palabra revelada a través de mi boca, mi santísimo Señor, y que penetre hasta la médula de nuestros huesos, mi Dios, para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, ¿pueden tomar asiento, por favor? Y bueno, el tema de hoy es Pablo intercede por Onésimo. Y vamos a iniciar, hermanos, esta predicación diciendo lo que significa interceder. Interceder viene del latín intercedere y es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. ¿Y por quién intercede Pablo, hermanos, en esta carta? ¿Por quién dice que va a interceder? Por Onésimo. Muy bien. Por lo tanto, esto nos lleva a dar dos significados más. ¿Qué quiere decir el nombre de Onésimo y qué quiere decir el nombre de Filemón? Filemón significa aquel que es hospitalario. En griego es Filemón, que significa amable, afectuoso, cariñoso, hospitalario. Onésimo también es de origen griego y significa el que ayuda, el útil, el fructuoso. Por favor, hermanos, les voy a pedir de favor que no perdamos de vista estas dos definiciones porque las vamos a emplear, ¿sí? Les voy a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Esta predicación va con examen. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, bien atentos, por favor. Vamos a los contextos. La historia de Onésimo se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Esta es la carta más corta de todas las epístolas del apóstol. También es la epístola que más se asemeja a una carta personal, aunque está dirigida no solo a Filemón, sino también a la iglesia que se reúne en su casa. Esta epístola fue escrita por el apóstol a mediados del primer siglo. La fecha y el lugar exactos aún se desconocen, aunque se cree que la escribió probablemente al final de su ministerio. La historia de esta epístola
transcurre con el trasfondo de los oscuros antecedentes de la esclavitud. Había aproximadamente 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, en el cual la población total no excedía los 120 millones. O sea, nos estamos dando cuenta, hermanos, era aproximadamente la mitad, ¿no? La mitad de esclavos era la mitad de la población del Imperio Romano en esa época. Un esclavo era como un objeto, era tratado peor que un enemigo y estaba sujeto a los caprichos de su amo. Filemón vivía en un lugar llamado Colosas, el cual estaba ubicado al norte de lo que hoy es Turquía. Actualmente todo se encuentra en ruinas, pero en los días de Pablo recordemos que era una gran ciudad, pues sabemos también que una de las epístolas de Pablo fue escrita a los creyentes de Colosas. Recordemos que Filemón tenía esclavos y entre ellos estaba Onésimo, quien aprovechó un día la oportunidad que tuvo. Le robó a Filemón y huyó de la casa. Él hizo lo que aparentemente hacía la mayoría de los esclavos fugitivos en aquel día. Se dirigió a una gran ciudad y recorrió todo el camino hasta llegar a Roma, porque en medio de la población tan numerosa, Onésimo podía esconderse, pasar desapercibido y por consiguiente, pues sería muy difícil que fuera reconocido, ¿verdad? Pablo, quien se califica a sí mismo como anciano, se encontraba en la cárcel. Allí conocía a Onésimo. Recordemos que Pablo era ciudadano, ¿qué? Romano, y como ciudadano romano tenía ciertos privilegios en la cárcel, como el de que sus discípulos lo visitaran. Y creemos que aunque la Biblia no lo dice, fue así como se conocieron Onésimo y Pablo. El esclavo llamado Onésimo debía ser devuelto a sus amos. Por su parte, los amos tenían el derecho de castigar severamente, fíjense bien hermanos, hasta con pena de muerte a los esclavos recuperados. También aquellos que ayudaran a un esclavo en esta situación debían responder económicamente al amo. En este caso, el amo de Onésimo, ¿quién era? Filemón, un hombre cristiano. Pablo conocía bien a Filemón, por lo tanto le escribe pidiéndole que reciba a Onésimo con amor y no con castigo. Pero bueno, hermanos, si vamos ahorita a los tiempos de hoy, actualmente el corazón humano, y bueno, siempre ha sido esta situación, en el corazón humano siempre ha existido un gran deseo de ser libres, pero en la actualidad hay millones de personas que son esclavos. ¿Pero de qué son esclavos? Del alcohol, de las drogas, de los juegos de azar y de muchos otros vicios más. Otros son esclavos del dinero. No son libres, aunque parezcan o aunque se sientan libres, ¿verdad? En nuestro tiempo, las personas piensan que están libres, pero el Señor Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí aprendemos que hay una libertad que está por encima de todas las esclavitudes del mundo, y esa es la libertad que cada uno de nosotros quiere tener. Es la libertad en Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Amén. Vámonos con el desarrollo de nuestro tema. Recordemos que esta carta ya nos dio el inicio nuestra pastora la semana pasada. Inicia con los saludos a Filemón, a Apia, a Arquipo y a toda la iglesia que está en casa de Filemón. Después da gracias a Dios por la fe de Filemón en el Señor Jesús y por todo lo que éste hace por los santos. En esta porción de la Biblia nosotros veremos 3 temas: intercesión, exhortación y colaboración. Vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que es intercesión, y lo vamos a encontrar de los versículos 8 a 16. Habíamos dicho, hermanos, que interceder es, ¿qué? Hablar, empezamos con las preguntas, Hablar, ¿cómo? A favor de alguien para liberarlo de un problema o procurarle un bien, ¿verdad? ¿Y por quién iba a interceder Pablo? Por Onésimo. Pues con esto damos lectura al versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, aquí vemos que Pablo estaba llegando al propósito de su carta: interceder por Onésimo. Empieza mencionando su libertad en Cristo para hacer tal petición. Esta libertad de Pablo
en su autoridad era dada por Dios y lo respaldaba su testimonio. Pablo había sufrido persecución en el nombre de Cristo, llevando su palabra. También él mismo había convertido a Filemón. Versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Este versículo nos deja ver, hermanos, que el corazón de Pablo no es imponer, sino que dice, te ruego por amor. A pesar de la autoridad que tenía como ministro de Jesús, ruega a Filemón en amor. Se presenta como anciano y prisionero en Jesús, desprendiéndose, ya lo decía nuestra pastora, con su charola, ¿verdad? Desprendiéndose de su charola de apóstol, lo que podríamos considerar su título, ¿verdad? Porque Pablo pudo haber usado su autoridad apostólica como líder de la iglesia, pero no lo hizo. ¿Qué frase utilizó? Te ruego. Pablo apeló al corazón de Filemón en lugar de adornarle. En lugar de ordenarle. Se despojó de la autoridad que tenía. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vemos que te ruego se repite ya 2 veces en estos 3 versículos. Te ruego por se define como interceder por alguien. Pablo empieza con la intercesión por Onésimo y podemos ver también que nos da ejemplo de mediar por nuestros hermanos en la fe ante otras personas o ante Dios en nuestras oraciones. Y vemos el amor fraternal que Pablo mostraba por Onésimo, intercediendo a favor de él ante Filemón, ya que Onésimo le había robado. En la Biblia vemos casos de intercesión por otros, entre los que está la de Abraham por su sobrino Lot y toda su familia, cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 20 al 31. Me parece que se vio en esta clase, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Pero bueno, tenemos también el momento en que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, intercedió también por los que lo acusaban y crucificaban, y en sí por todos nosotros. Y esto lo vemos en Lucas 23, 24. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Relevante, ¿verdad, hermanos? Estando ya para morir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba intercediendo por nosotros. Para el Señor es de gran valor la intercesión por los demás, tanto entre hermanos como por nuestros enemigos. Sí, hermanos, no solamente vamos a interceder por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros enemigos. En este caso, podemos ver cómo Onésimo era de gran valor para Pablo. Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo nos muestra aquí que consideraba a Onésimo su hijo en Cristo, pues él mismo le había dado a conocer la palabra del Señor y lo había bautizado estando prisionero. Onésimo había compartido con Pablo y había sido de gran apoyo en ese tiempo. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Recordemos que el significado de la palabra Onésimo es, ¿cuál, hermanos? Útil, correcto. Así es que Pablo estaba haciendo un juego de palabras. Le decía a Filemón que Onésimo como esclavo no había sido muy útil para él, ¿verdad? Para Filemón. Pero vemos que Pablo lo estaba enviando de regreso a él. Fíjense bien, hermanos, cómo lo enviaba. ¿Cómo enviaba Pablo a Onésimo? ¿Como un qué? Como un hermano creyente, ya no como esclavo. Y ahora puede vivir de acuerdo al significado de su nombre. Y entonces le dijo, ahora te va a ser de utilidad. Sin embargo, no quiero que lo recibas como a un esclavo Al convertirse Onésimo al cristianismo, ahora estaba siendo útil para ambos, porque se estaba convirtiendo en mensajero de los dos. ¿Sí? Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. En el Nuevo Testamento
en ningún momento se ataca la esclavitud. En lugar de esto, el cristianismo atacó los males de la esclavitud, pero ¿cómo? Al cambiar el corazón de los esclavos y sus amos, al enfatizar la igualdad espiritual del amo y del esclavo. Y lo vemos en el versículo 16, lo vamos a ver en el versículo 16 de esta carta, lo vemos también en Gálatas 3:28, en Efesios 6:9, en Colosenses 4:1 y en Primera de Timoteo 6:1 y 2. A través de la Biblia, Dios reveló una nueva actitud ante estas circunstancias históricas y observemos que Pablo vuelve a enviar a Onésimo y le estaba pidiendo a Filemón que lo recibiera como si lo estuviera recibiendo a él mismo. Sí, hermanos, así como lo estamos oyendo. Como si fuera Pablo. También estaba consciente de que Onésimo estaba obligado a volver al servicio de su amo. Recuerden que los esclavos tenían que servir a sus amos, estaban comprados de por vida, ¿sí? Y a pagar cualquier dinero que pudiera haber robado. Por eso lo estaba enviando de nuevo a la ciudad de Colosa. Filemón, en esta parte, estaba obligado a tratarlo con bondad cristiana. ¿Y qué se esperaba de Onésimo? Que él sirviese con fidelidad cristiana también. Versículo 13. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pablo habría preferido quedarse con Onésimo a su lado en Roma, pues había muchas cosas que un esclavo convertido podría haber hecho por él mientras estaba encarcelado por causa del evangelio. Y esto habría sido una oportunidad para Filemón de servir al apóstol dándole un ayudante. Recordemos que la salvación elimina la pena y el poder de pecado, hermanos, pero no cancela deudas. No digamos, soy nueva criatura y mis deudas también son nuevas. No, hermanos, no. Las deudas tenemos que pagarlas. Hermanos, no porque seamos cristianos dejemos de pagarlas. Nuestras deudas, nuestros impuestos, todo lo que debemos tenemos que pagarlo. ¿Y por qué, hermanos? Porque esto va a servir como de testimonio. Nuestra vida es testimonio para muchos otros, ¿no? Entonces, en Mateo 17, 25, 27, nuestro Señor Jesucristo nos lo mostró. ¿Cuándo? Cuando pagó los impuestos de Él y de Pedro. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Porque nosotros íbamos a hacer la excepción. ¿Sí? Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo no iba a forzar una bondad de parte del amo del esclavo, reteniendo a Onésimo a su lado en Roma. No quería hacer algo sin el consentimiento y la autorización de Filemón y lo invitó a que lo hiciera por amor ¿a quién? Al Señor. Por amor al Señor, por bondad y libre disposición y no por obligación o por quedar bien con Pablo. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hermanos, ¿cuántas personas, cuántos familiares se han alejado cuando les hablamos de Dios, verdad? Y muchas veces nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué esto? Nos quejamos. Hermanos, Onésimo dice esto, se alejó porque él estaba en una casa cristiana. Pero dice aquí que nosotros no sabemos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. A menudo, cuando nos separamos de alguien, tendemos a pensar que esos términos de ruptura y alejamiento van a ser para siempre. Pero Pablo nos invita a considerar el significado más profundo detrás de la separación. Quizá esa persona se ha apartado por un tiempo para que podamos volver a estar juntos de una manera más significativa y duradera. La invitación de Pablo es a considerar que nuestras relaciones humanas son más importantes que cualquier cosa que nos haya llevado a separarnos, que cualquier problema, que cualquier situación difícil. En este caso, el objetivo principal de Pablo no es solo persuadir a Filemón para que perdone a Onésimo y lo reciba de vuelta, sino que también entiende que la relación entre Filemón y Onésimo
será mucho más fuerte y significativa después de haber pasado por este proceso. Esta reflexión también se aplica a nuestra relación con Dios. Muchas veces, cuando pasamos por tiempos difíciles, tendemos a sentirnos abandonados por Él, ¿verdad? Decimos que Dios nos ha dejado y nos alejamos más de Él. Sin embargo, podemos considerar que quizá Dios nos ha permitido apartarnos por un tiempo para que podamos volver a Él con un sentido renovado. ¿Nos hemos puesto a pensar eso, hermanos? Cuando estamos en ese problema, nos sentimos alejados y decimos no, pero no pensamos eso. ¿De acuerdo? Reflexionemos en esa situación. Como cristianos, podemos aplicar este principio tanto en nuestras relaciones personales como espirituales, confiando en que Dios siempre tiene un propósito para cada separación temporal que enfrentamos. Pero claro está, hermanos, tenemos que buscar a Dios, no tenemos que irnos más y más lejos de Él. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En este versículo contemplamos cómo Pablo le otorga a un esclavo sin valor el título de hermano e incluso lo llama hermano amado y responde por un hombre del que conoce poco. Pero Onésimo es un excelente ejemplo de arrepentimiento, pues podemos suponer que en su vida, su corazón estaba endurecido, ¿verdad?, por los tratos, y por qué no, podemos decir, hasta por los maltratos que había sufrido, que recibía. Por lo tanto, es una virtud poco común y maravillosa dejar de lado los vicios por los que se contaminó su naturaleza, para que el apóstol Pablo pudiera declarar verdaderamente que ahora se había convertido en otro hombre. Los elegidos de Dios a veces son llevados a la salvación por un método que no podría haberse creído, contrariamente a las expectativas de todos, ¿verdad? Onésimo vivía en una familia religiosa y sagrada, y al ser desterrado por sus propias acciones malvadas deliberadamente, por así decirlo, se aleja de Dios y de la vida eterna. Sin embargo, Dios, por su misericordia y por su gracia, dirige maravillosamente los pasos de Onésimo para que se encuentre ¿con quién? Con Pablo. Este versículo es una reflexión profunda sobre la transformación que experimentó Onésimo gracias a su encuentro con Dios. Él ya no es un esclavo, sino que es un hermano en Cristo. En otras palabras, su posición en la vida cambió radicalmente. Él ha pasado de ser propiedad de alguien a ser humano con igualdad y dignidad. Pablo describe esto como un proceso de transformación y este ha tenido lugar no solo en la carne, sino también en el Señor. ¿Y esto fue gracias a quién? A Dios. Debemos estar abiertos a permitir que Dios cambie nuestras vidas y a extendernos a los demás, incluso a aquellos que nos han herido en el pasado. La fe se extiende más allá de las barreras sociales y culturales. Nos une como hermanos y hermanas en Cristo, independientemente de nuestra nacionalidad, género, color de piel o cualquier otra característica superficial. Y esto, hermanos, nos lleva al segundo tema, que es la exhortación. No se duerman, hermanos. Vamos a la mitad, por favor. Denle un codazo al hermano que se está durmiendo, a la hermana, por favor, y dígale que ya vamos a la mitad, ¿sí? ¿Qué es exhortar? Esta palabra, perdón, me dijo hermana, perdón. Animar, ¿sí? ¿Qué es exhortar? Animar, ¿qué más? Invitar a hacer lo correcto. Invitar a hacer lo correcto, muy bien. ¿Alguien más? Llamar la atención. Esta palabra se refiere al hecho de hablar a alguien con la intención de convencerle de algo, hacer alguna propuesta o animarle. Normalmente, quien exhorta es alguien que tiene una cierta autoridad sobre los demás. Y mi pregunta es, ¿Pablo tenía autoridad sobre Filemón? Tenía autoridad sobre Filemón. Entonces vamos a ver los versículos 17 a 22.
Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Este versículo tiene una implicación profunda para la vida cristiana. Nos habla de la unidad en la comunidad cristiana. Pablo está tratando de evitar cualquier tipo de división entre Filemón y Onésimo al recordarle a Filemón que ambos son hermanos en Cristo. Esto nos recuerda que como cristianos debemos cuidar nuestra relación con los demás creyentes y trabajar juntos en unidad, pues todos somos importantes. También nos habla del amor que debemos tener por los demás. Al pedirle Pablo a Filemón que reciba a Onésimo de la misma manera que lo recibiría él mismo, nos recuerda que debemos tratar a los demás como trataríamos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo tratarían ustedes a nuestro Señor Jesucristo? A ver, díganme, no me digan. Pero díganme cómo lo trataríamos. ¿Con amor? ¿Con respeto? ¿Con cariño? ¿Con humildad? ¿Con alegría? Correcto, sí, hermanos, con amor, con respeto, con alegría. Y debemos de recibir así a todos nuestros hermanos, independientemente de su posición social, raza o cultura. Debemos buscar la unidad en nuestra comunidad cristiana y trabajar juntos en amor y armonía. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Quién dice eso, hermanos? ¿Quién dice eso? Pablo. ¿Sí? Cuando nosotros nos deben, y me pagas, y me das, y si no, no te dejo. Por ahí hay historias en la Biblia, ¿verdad? Este versículo destaca la disposición de Pablo de pagar cualquier daño o deuda que Onésimo haya causado a Filemón en el pasado. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En este acto de amor y generosidad, nos muestra Pablo, nos da una clara muestra de amor de Cristo, del amor de Cristo, y una llamada a la reconciliación entre hermanos cristianos. En muchos sentidos, este versículo es un ejemplo de la forma en que el perdón y la reconciliación deben ser practicados en lugar de buscar venganza o reparación. Pablo es amoroso, perdonador y generoso. Él toma el daño o la deuda de Onésimo en sí mismo. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones con las que no estamos seguros de cómo manejar la deuda o el daño que se nos ha causado. En estos casos, podemos buscar, ¿qué, hermanos? ¿En dónde podemos buscar? En la palabra de Dios. La Biblia nos da una clara enseñanza de ello y tenemos varios versículos. Por ejemplo, Mateo 18, 21, 22, que dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo decía que 70 veces 7 era 7 por 7 por 7 por 7, pero no ese es 7 a la 70 potencia, ¿no? Me hicieron la corrección. 70 veces 7, ¿cuánto es, hermanos? 490. O sea, usted tiene que perdonar a su hermano, a su esposo, a su hijo, a quien sea, 490 veces. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos a llevar esa cuenta? No, hermanos, de verdad, yo creo que ni el más metódico anotaría. Panchito me ofendió, ya lleva 3. Bueno, le quedan 470, sí, ¿verdad? Entonces, no, ¿a qué nos lleva este versículo? A que siempre tenemos que perdonar al que nos ofende. ¿De acuerdo, hermanos? También tenemos Romanos 12, 17, que dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Muchos versículos de este tipo tenemos en la Biblia, pero no tenemos tanto tiempo, hermanos, para buscarlos. Entonces, yo les pido de favor que en sus casitas busquen esos artículos en donde nos hablan del perdón y practiquemos todas estas palabras con amor, con generosidad, y que nosotros podamos llevarlas a cabo en nuestras vidas, para con nuestros hermanos, para con nuestros seres queridos, para con nuestros enemigos. ¿De acuerdo? Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré
por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cuando Pablo dice, yo lo pagaré, está haciendo una promesa específica a Filemón de que cualquier deuda que Onésimo pudiera haber dejado atrás, se hará cargo de ella. Recordemos que en los tiempos bíblicos, el hecho de no pagar las deudas era considerado deshonroso. Los judíos creían que aquellos que fracasaban en pagar sus deudas no solo perdían la reputación, sino que podían ser destituidos de sus hogares y convertirse en esclavos para saldar esa deuda. Por eso Pablo resalta en este versículo que él pagará cualquier deuda que Onésimo haya dejado atrás. De esta interpretación podemos concluir que una de las maneras de aplicar el texto en nuestra vida diaria es ser responsable y cumplir nuestras promesas, hermanos, ¿sí? Pero fíjense bien que también dice Pablo, tú mismo te me debes también. ¿A quién le está diciendo eso? A Filemón. Al decir esto, Pablo le recuerda a Filemón que él lo había guiado a Cristo. Y al ser Pablo el padre espiritual de Filemón, esperaba que éste sintiera una deuda de gratitud que podría pagar al aceptar a Onésimo con un espíritu perdonador. No sé ustedes, hermanos, pero como que bajita la mano, Pablo le estaba diciendo, acuérdate, ¿no? Que tú te me debes a mí, ¿sí? Yo te hablé de Cristo. Entonces, bajita la mano, bajita la mano, no crean que se lo estaba diciendo abiertamente. Versículo 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en Él. Este versículo nos enseña a comprender que como cristianos, nuestras relaciones en este mundo caído pueden ser muy difíciles. Sin embargo, como miembros del mismo cuerpo de Cristo, debemos esforzarnos por la reconciliación y la unidad. El ejemplo de Pablo al interceder por Onésimo y al pedirle a Filemón que abra su corazón y su hogar para recibirlo en amor, es una muestra clara de cómo debemos tratar a nuestros hermanos y hermanas que pudieron haberse alejado y o nos dañaron, nos ofendieron. También nos llama a tener una fe práctica y activa, una fe que se manifieste en nuestras relaciones cotidianas. Debemos buscar la reconciliación y la paz en todas nuestras relaciones y no dejar que las divisiones tengan lugar. Nuestra respuesta a las ofensas que se nos han hecho deben llevarnos a ofrecer el amor y el perdón que Dios nos ha demostrado a través de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En este versículo es importante entender que Pablo no estaba tratando de manipular a Filemón, ni decía estas palabras para hacerle sentir culpabilidad o vergüenza. En cambio, Pablo estaba expresando su fe en el carácter virtuoso de Filemón. Pablo sabía que Filemón era un hombre piadoso y obediente, y confiaba en que haría lo correcto en esta situación. En cuanto a Onésimo, es interesante notar que Pablo no pidió a Filemón que lo liberara de ser esclavo, ¿sí? No pidió que lo liberara de su condición de esclavitud, sino que perdonara a Onésimo por haberse escapado y que lo recibiera de vuelta a su casa como un hermano en Cristo. En estas palabras, Pablo estaba pidiendo, Pablo estaba pidiendo a Filemón que demostrara misericordia y amor en lugar de castigo. Esta idea del perdón es muy importante en toda la Biblia. Jesús nos enseñó que debemos perdonar a los demás si queremos que Dios nos perdone a nosotros. Y esto lo dice en Mateo 6, 14, 15. Si no perdonamos a los demás, estamos reteniendo el perdón de Dios en nuestra propia vida. A ver, hermanos, por favor, repítanlo conmigo. Si no perdonamos a los demás, estamos reteniendo el perdón de Dios en nuestra vida. El perdón y la misericordia son fundamentales para nuestra fe cristiana. ¿Es muy fácil perdonar, verdad, hermanos? No, la verdad es que no es fácil perdonar. Pero cuando no queramos perdonar a alguien, recordemos que si no perdonamos,
tampoco seremos perdonados. ¿Sí? Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Hermanos, si voy con unas, pues no es la última, podría ser la penúltima pregunta. ¿Recuerdan ustedes que les dije que tuvieran muy presentes las definiciones de Filemón y de Onésimo? Vamos ahora con la definición de Filemón. ¿Qué quiere decir Filemón? Hospitalario. ¿Qué más? El que ayuda, afectuoso, amable. Es cierto. ¿Por qué este era el significado de Filemón? Sabemos nosotros que en su casa era un lugar de reunión y oración de los colosenses convertidos al cristianismo. Y Filemón era amable, servicial y caritativo. Por eso es que después de interceder por Onésimo, el apóstol Pablo le pide a su amigo Filemón que prepare alojamiento para él, ya que espera que por las oraciones de la congregación se le conceda la gracia de ser liberado de su prisión. Hermanos, ¿las oraciones funcionan? Sí. Dios nos escucha. Nos hemos unido en oración en muchos casos y Dios ha respondido. ¿Sí? También podemos notar la sinceridad y humildad del apóstol Pablo, quien está atravesando por una situación difícil y busca la ayuda de su amigo. La petición de alojamiento no era inusual en esa época, pues en aquel entonces la hospitalidad era una virtud importante y se esperaba que las personas ofrecieran alojamiento a sus visitantes. Además, vemos la confianza de Pablo en el poder de la oración de la congregación y su fe en que Dios respondería a las plegarias hechas por ellos a su favor. Este versículo nos enseña el poder de la oración y que está muy presente en nuestras vidas, la importancia de ser sinceros y humildes al pedir ayuda y de confiar en la ayuda de los demás, y nos invita a ser hospitalarios y a ofrecer ayuda a quienes lo necesiten. Hermanos, no seamos yoístas. Yo necesito ayuda, yo necesito oración, yo. No, también tenemos que dar lo que recibimos, tenemos que dar. ¿De acuerdo? Y hermanos, vámonos ya a la recta final. Vamos con el tercer tema. ¿Alguien recuerda qué dije que era el tercer tema? ¿Y vamos a hablar de qué? Colaboración, correcto. Y lo vamos a ver en los versículos 23 al 25. Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pablo menciona a un compañero de prisión llamado Epafras, quien le da saludos a Filemón. Esta breve mención de Epafras nos sirve como punto de partida para reflexionar sobre la importancia de las relaciones dentro del cristianismo y cómo pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. Una de las cosas más notables sobre este versículo es que Epafras es mencionado como un compañero de prisión por Cristo Jesús. Esto nos muestra que Epafras estaba dispuesto a sufrir por su fe en Cristo para pasar por la adversidad de las prisiones. Como cristianos, tenemos que caminar solos, hermanos. ¿Es cierto eso? No, correcto. Como cristianos no estamos destinados a caminar solos, a crecer. No estamos destinados. Necesitamos hermanos y pastores que nos apoyen y ayuden a crecer espiritualmente. Estos hermanos pueden ofrecernos consuelo y aliento cuando atravesamos por momentos difíciles y pueden ser una fuente de sabiduría y dirección cuando nos encontramos perdidos. Y así tendremos un apoyo valioso y haremos crecer nuestra relación con Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos venido con problemas? No queremos externarlos, pero Dios nos conoce. Y nos dice, te puse a fulanita, y no, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Y nos soltamos, ¿verdad? Entonces Dios nos conoce muy bien, tiene pendiente de nosotros y pone a quienes nos van a ayudar, hermanos. ¿Sí? Versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Este versículo es corto, pero contiene una gran cantidad de información importante. En él, el apóstol Pablo menciona a 4 personas que eran sus colaboradores. ¿Quiénes son, hermanos? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas.
y nos brinda una visión única sobre la importancia del trabajo en equipo y el papel fundamental que tienen los colaboradores en nuestro éxito. El éxito, hermanos, no es mío, no es del hermano Fernando, no es de la hermana Magda, no es solo de nosotros, es de todos, porque todos estamos detrás de todos nosotros, ¿de acuerdo? Ya sea en el hogar, en la iglesia o en el trabajo, siempre hay tareas y objetivos que se pueden lograr de manera más eficiente si se trabaja ¿cómo? En conjunto, en equipo, en colaboración. Recordemos, hermanos, que entre todos formamos el cuerpo de Cristo y que cada parte de ese cuerpo tiene gran importancia para la obra salvadora. También nos recuerda la importancia del liderazgo. En este caso, el apóstol Pablo se desempeñaba como líder espiritual y guía para sus colaboradores, brindándoles orientación y apoyo en su propia formación espiritual. En esta iglesia, ¿quién es nuestra cabeza, hermanos? Antes de los pastores, Cristo. En esta iglesia nuestra cabeza es Cristo y después siguen nuestros pastores, a los cuales Dios les ha dado sabiduría para guiarnos, instruirnos y aconsejarnos. Es importante, hermanos, de verdad es importante rodearnos de personas que puedan actuar como apoyo y guía en el logro de metas y proyectos, pero también es importante nuestra ayuda, nuestro apoyo y nuestra colaboración cuando sea necesario, cuando nos requieran. En este versículo, Pablo menciona solamente a estas 4 personas en particular. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué los menciona a ellos 4 nada más? ¿Por qué, perdón? Están con él. En ese momento eran los que estaban colaborando con él. ¿Sí? Y vámonos al versículo 25. Ya, hermanos, vamos a terminar. Por favor, aguántenme tantito, por favor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En esta parte final de la carta, Pablo desea que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con el espíritu de Filemón. Pero, ¿qué es exactamente la gracia? ¿Qué es, perdón? Don inmerecido. La presencia de nuestro Señor, sí, hermanos, correcto. La gracia es un regalo que recibimos de forma gratuita, sin merecerlo. Nada hicimos para merecerlo. La gracia de Jesucristo es la bondad y misericordia que Él ofrece a todos los que le aceptan como su Salvador. La gracia significa que a pesar de nuestros pecados y fracasos, Dios nos ama y nos perdona. Es la base de nuestra fe como cristianos. Somos salvos por su gracia, no por nuestras propias obras o méritos. Y así lo menciona la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9. Esta gracia nos ofrece una nueva vida en Cristo, llena de significado y propósito. A través de su gracia, Él nos ayuda a tener fuerza para resistir el pecado y a seguir su camino. Hermanos, esto no significa que ya nunca más volveremos a pecar. Esto significa que podemos confiar en que Jesús nos va a ayudar a levantar de nuevo después de una caída y volver a intentarlo. Además, podemos compartir esta gracia con aquellos que nos rodean, perdonándolos y amándolos de la misma manera que Cristo nos ha amado a nosotros. Como conclusión, hermanos, en esta carta rescatamos 3 enseñanzas que el apóstol Pablo nos da. La primera, nos exhorta a perdonar a todo aquel o aquella que nos dañó, nos lastimó, nos destruyó, nos insultó, nos traicionó, etcétera. Póngale el sustantivo que usted guste, el verbo que usted guste, por favor, pero póngaselo. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco hemos recibido el perdón de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Pero no solo tenemos que perdonar, también tenemos que pedir perdón a aquellos a quienes nosotros hayamos lastimado. Observemos el cambio que el Evangelio hizo en Onésimo. Robó, traicionó, se fue. ¿Pero qué pasó? Dios lo llamó, conoció a Pablo, se convirtió al cristianismo, le pidió perdón a Filemón y sirvió al Evangelio. Segunda conclusión,
Nos enseña a trabajar ¿en qué, hermanos? En equipo, en unidad, en colaboración, ya sea en la iglesia o en nuestro trabajo, pero sobre todo, hermanos, en el hogar. Recordemos que en el hogar somos un equipo. Debemos rodearnos de personas que hagan la voluntad de Dios y ser útiles nosotros mismos para todos, porque recordemos, todo lo hemos recibido por gracia y la tenemos que compartir, perdonando y amando de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos ha amado a nosotros. Hermanos, participemos en la obra de Dios en cada creyente y aún en el no creyente. Si usted, hermano, si usted, hermana, aún no está participando en algún ministerio, yo los invito a que se unan a algún equipo. De verdad, hermano, hermana, créanme por favor cuando les digo que todos somos importantes en esta hermosa obra de Dios. No minimicemos nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Tercera conclusión. Adoptemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien nos da una cierta muestra de que debemos interceder por todos, convertidos y no convertidos, pues Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y recordemos que este se va a cumplir, así como se cumplió en Onésimo y el apóstol Pablo. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿de quién habrá tomado Pablo el ejemplo de intercesión? Correcto, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hizo por Onésimo lo que Jesús hizo por nosotros ante el Padre. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera dado su vida por nosotros para que el Padre nos adoptara, si no hubiera intercedido por nosotros, ¿dónde estaríamos, hermanos? Todos estábamos muertos y tuvo que venir Cristo a interceder por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Hermanos, ¿se han puesto a pensar que todos y cada uno de nosotros somos los onésimos de Dios? Somos sus esclavos y nada merecemos. Nosotros pecamos, ofendimos a Dios, le dimos la espalda, hicimos y hacemos daño, destruimos lo que Dios nos ha dado, hacemos lo que se nos da la gana. Y aún con todo eso, nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, y si en algo te dañó, te debe, Ana, José, Dante, hermano, póngale su nombre, por favor. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Qué grande es el amor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene, ¿verdad? Nos hallamos ante la presencia de Dios, que es justo y santo. Y yo los invito, hermanos, en esta tarde, a que ahí donde están, o si quieren ponerse de pie, o si quieren venir aquí, hermanos, como ustedes gusten, elevemos nuestras oraciones al Padre. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra que siempre nos redarguye, y hoy, mi Señor, no es la excepción. Señor bendito, muchas veces te hemos fallado y cometido error tras error, pero te rogamos, Padre, que al igual que hiciste con tu siervo Onésimo, nos perdones también a nosotros y sensibilices nuestro corazón para que te seamos siervos útiles, mi Dios, porque estábamos muertos en nuestros pecados y cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, murió y resucitó, nos dio esa comunión directa contigo, bendito Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tu obra redentora, pues sabemos que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Te suplicamos, bendito Dios, que sigas poniendo en nuestros corazones el interceder en oración por los convertidos, para que no se alejen de ti y sigan poniendo por obra tu palabra en sus vidas, y por los no convertidos, para que sensibilices su corazón y te reciban como su único y suficiente Salvador, y tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros. También te rogamos, mi Señor Santísimo, que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, y participemos en todo lo que tú nos mandas en tu palabra, porque el trabajo que cada uno de nosotros realizamos para tu obra, mi Dios, es de gran importancia, para que esta iglesia siga creciendo como un solo cuerpo en ti, mi Señor.
Todo esto, mi Dios, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.